El día de hoy, el Grupo Financiero Acovo, el cual cuenta con más de 46 años de trayectoria en el mercado versátil nacional e internacional, le vamos a brindar los mejores consejos y las mejores opciones para que usted pueda aprovechar este treceavo salario que nos llega a todos pues ahora en diciembre y le saque el mejor provecho al mismo. Les recuerdo un poco la dinámica del webinar como tal. El día de hoy nos acompaña el señor Jorge Corrales. Jorge Corrales es gestor de portafolios en el Grupo Financiero Acovo, cuenta con más de 15 años de experiencia en mercados financieros, especializado en análisis y producción de reportes financieros accionarios, análisis de capacidad de pago, estados financieros y creación de carteras de inversión. Con respecto a los participantes, les solicitamos que mantengan su micrófono apagado durante toda la presentación y todas las preguntas las podrá realizar por medio del chat. Al final de la exposición, saldaremos todas sus dudas. Buenas, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros. De parte de Grupo Financiero ACO, les doy la bienvenida, donde hoy vamos a hablar de este tema que es bastante importante, ¿verdad? Todos recibimos, o la gran mayoría de las personas asalariadas recibimos un salario extra en diciembre, el aguinaldo, el cual siempre es muy importante tomarlo en consideración dentro de los objetivos financieros que tenemos. Si bien muchas veces en diciembre nos dominan los impulsos, las ganas de consumir, las fiestas y es muy bueno que igualmente siempre se tomen eso en cuenta. También es muy importante considerar el aguinaldo como una oportunidad para lograr algún objetivo financiero. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar hablando un poco de cuáles son las opciones que pueden tener las personas para sacar el máximo provecho de este aguinaldo en la búsqueda de algún objetivo financiero. Primero, lo que vamos a hablar son las diferentes opciones que uno tiene, digamos, para poder utilizar este aguinaldo. Generalmente las opciones que tiene en objetivos financieros es la de ahorrar, la de invertir o incluso la de amortizar o pagar alguna parte de una deuda que tengamos. Pero para esto vamos a arrancar con unos conceptos muy importantes. Primero es la diferencia entre ahorrar e invertir. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando hablamos de ahorrar, hablamos principalmente de guardar una porción del dinero que recibimos e irla acumulando. En este sentido, el dinero puede ahorrarse, por ejemplo, desde en un chanchito hasta una cuenta bancaria, una cuenta corriente, donde simplemente estamos agregando dinero y acumulándolo para poder consumirlo más adelante o ante alguna necesidad futura. Sin embargo, esto es diferente a invertir. Invertir no solamente se trata de acumular esos recursos, sino que también se trata de ponerlos a trabajar, es decir, hacer que el propio dinero vaya creciendo solo mediante un producto de inversión. Entonces, invertir es buscar incrementar el valor del dinero y para eso existe una gran gama de productos financieros que tienen diferentes características que se adecúan a diferentes objetivos y que permite hacer más que acumular, sino hacer crecer el dinero. Y entonces, generalmente estas son las opciones que tenemos cuando recibimos el aguinaldo. Por supuesto, está la opción de consumirlo y gastarlo. Sin embargo, no siempre eso va de acuerdo a un objetivo financiero. Bueno, tal vez si tenemos ya inversiones, ahorros y no tenemos deuda, si uno quiere usarlo para ocio, no tiene absolutamente nada de malo, pero si uno en cambio tiene algún objetivo financiero, es muy importante tomar en consideración las diferentes opciones que uno tiene. Entonces, primero, las tres opciones que les mencionaba era ahorrarlo, invertirlo o utilizarlo para pagar deudas. Cuando uno está haciendo un ahorro, como les comentaba anteriormente, meramente lo que está haciendo es acumulando capital o acumulando un ahorro. ¿Eso qué es lo que le brinda a las personas? Bueno, que tiene la liquidez, o sea, tiene los recursos a la mano, los tiene fácilmente a disposición en caso de que quisiera utilizarlos, pero que
que uno de los puntos en contra es que ese dinero no está trabajándose, simplemente está ahí acumulándose, no le está generando un rendimiento al ahorro que usted tiene. Por otro lado, al no estar invertido y estar meramente líquido, son pocos los riesgos que tiene a nivel financiero. La siguiente opción son las inversiones. Las inversiones prácticamente siempre van a ser más beneficiosas que el ahorro. Hoy en día existen muchas más posibilidades de inversión disponibles para diferentes tamaños de ahorros, para diferentes objetivos, diferentes personas, más allá que simplemente poner su dinero en una cuenta corriente. Las inversiones, a diferencia de solamente un ahorro, es que me permiten incrementar ese ahorro que yo he ido construyendo. Es decir, ese ahorro va a irse trabajando en los mercados o en el mercado financiero, generando un rendimiento que hace que el ahorro crezca solo sin que yo tenga que estar necesariamente añadiendo nuevos recursos. ¿Cuáles son las características? Bueno, si bien incrementa el capital, por otro lado, generalmente yo estoy comprometiendo los recursos en una inversión. Es decir, no necesariamente los voy a tener a disposición cuando, si los quiero inmediatamente. Hay todo tipo de productos para eso. Hay productos en que sí los puedo tener fácilmente a disposición. Hay otros, por ejemplo, en donde los comprometo durante 3 meses, no tengo acceso a ellos, otros a 6 meses. Pero bueno, lo importante de la inversión es que genera rendimiento y por supuesto también tiene riesgos. Los riesgos varían desde riesgos muy bajos o casi nulos a riesgos altos dependiendo de el tipo de inversión que se eligió. Y en la otra opción que tenemos también, que es muy importante, es el pago de deudas. Muchas personas en Costa Rica tenemos deudas y el aguinaldo, por supuesto, que también es una opción para amortizar o reducir la cuota que tenemos o la cantidad o el pago que tenemos que hacer de intereses sobre esa deuda. ¿Cuál es la característica? Que bueno, si estamos utilizando todos los recursos para pagar deuda, ya los recursos no van a estar más disponibles a menos que tengamos otra fuente de ingresos o busquemos más deuda, por decirlo así. Pero entonces esas son tal vez las tres características y principales decisiones financieras que uno tiene con respecto a lo que puede hacer con su aguinaldo. Y bueno, pagar la deuda o invertir, ¿cómo puedo tomar yo esa decisión? En realidad depende de la realidad justamente de cada persona. Es decir, cada persona tiene deudas a niveles diferentes. Una de las principales métricas tal vez es el pago que yo tengo que hacer mensual de la deuda, cuánto consume de todo lo que yo recibo al mes, una décima parte, un cuarto, un tercio o la mitad o todo, ¿verdad? Entonces hay que medir más o menos la deuda qué tanto, por decirlo así, está consumiendo de los recursos que yo tengo. Generalmente, entre más endeudado esté yo, puede que es más probable que sea más beneficioso utilizar los recursos del aguinaldo para pagar una deuda. Pero cuando uno tiene que elegir entre pago una deuda o hago una inversión, lo que tiene que tomar en cuenta siempre es lo que se conoce como el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que dejo yo de hacer por tomar una opción alternativa. Es decir, si por ejemplo yo decido amortizar mi deuda con el aguinaldo, lo que me voy a estar perdiendo es el retorno de una inversión que hubiera hecho con esos mismos fondos. O si más bien elijo invertir esos fondos en inversiones, entonces mi costo de oportunidad es el haber podido reducir la deuda. O sea, lo que dejo de hacer por tomar una de las dos opciones. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. La mejor recomendación sería tomar en cuenta el costo de la deuda y el retorno de la inversión. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una deuda, la tasa de interés generalmente es lo que es el costo de esa deuda. Es decir, lo que yo tengo que pagar y es un costo por haber adquirido esa deuda. En ese caso, digamos que yo tengo una deuda con un costo o una tasa de interés del 8%, por decirlo así. Yo tengo que contrastar eso con cuánto podría ganar si ese mismo dinero, el aguinaldo, más bien lo pongo a ganar en una inversión. Por ejemplo, si el costo de la deuda es 8% y yo tengo retornos de inversión de 10%, entonces mejor utilizo la plata para generar esos retornos de inversión
porque me va a hacer ganar dinero más rápido, con el cual más a futuro puedo pagar la deuda. Sin embargo, si el retorno de la inversión fuera muy bajo con respecto a lo que yo esté pagando intereses de la deuda, entonces tal vez sea más eficiente a nivel de finanzas personales utilizar los recursos para cancelar las deudas que tengo. Después viene la inversión, la decisión también entre invertir o solamente ahorrar. Casi siempre vamos a decir que lo ideal es invertir, y es cierto, porque ahorrar simplemente, como les digo, uno va acumulando el dinero, le va a servir para tenerlo a disposición en caso de requerirlo. Tal vez si yo tenga que hacer un gasto dentro de una semana, no valga la pena ponerse a invertir tanto solo por pocos días, a menos que sea un fondo de liquidez. Sin embargo, siempre va a ser preferible en esta decisión invertir que ahorrar, porque con la inversión voy a tener un retorno. También lo que hay que considerar hoy en día es la inflación. Seguramente muchos de ustedes han estado escuchando de la inflación, porque es el tema del mundo económico y de las inversiones durante este año. ¿Qué es la inflación? Bueno, la inflación es cuando los precios de los bienes y servicios empiezan a subir. Es decir, cada día me sale más caro ir al súper, comprar lo mismo, los zapatos o comprar ropa. Ese aumento en los precios constantes es a lo que se llama inflación. ¿Y por qué en tiempos de inflación alta como el que estamos viviendo este año es mucho más importante invertir que ahorrar? Por la siguiente razón: cuando yo estoy invirtiendo, mis fondos o mis ahorros están creciendo de valor, mientras que al mismo tiempo la inflación hace que los precios de los bienes y servicios que yo voy a consumir también están subiendo. Si yo solamente tuviera el dinero ahorrado y los precios de todo están subiendo, en un futuro con el mismo dinero me va a alcanzar menos cosas. En cambio, si yo estoy poniendo a trabajar ese dinero y ojalá esté ganando un retorno mayor que la inflación, o que el nivel al que suben los precios, por lo menos me va a alcanzar poder comprar lo mismo en un futuro, porque el dinero lo puse a trabajar y fue creciendo, y ese crecimiento fue compensando el hecho de que las cosas que voy a comprar cada vez están un poco más caro. Entonces, siempre es preferible invertir a ahorrar, pero hay que tener claro que cuando se invierte, la gran diferencia es que tal vez ya no voy a tener el dinero inmediatamente disponible. Pero aquí lo importante es que en tiempos de inflación como los que estamos viviendo, ahorrar no es tan buena, no es una buena decisión, sino que hay que invertir para proteger mi poder adquisitivo, para poder por lo menos buscar comprar lo mismo que me alcanza hoy, comprarlo en 6 meses, porque mi dinero genera un rendimiento que me permite compensar el hecho de que las cosas estén más caras. Como les comentaba, explicando un poco mejor qué es la inflación y por qué vivimos en tiempos de inflación, la inflación es una consecuencia general de las políticas que han tomado los bancos centrales para hacer que el efecto reciente de la pandemia haya sido un poco más, un poco más leve, ¿verdad? La inflación básicamente es que significa que los precios de los bienes y servicios, como sale aquí en ese café, están subiendo con el tiempo. Por ejemplo, un café en 1970 valía $0.25 y en 2019 ya tenía un precio de $1.59. El mismo café. La razón por la que el mismo café vale más es por la inflación, y tiene que ver mucho con esas políticas que toman los bancos centrales de emisión de dinero. Eh, pero al final la inflación es de lo más dañino que hay para las sociedades, para las personas, para las empresas o los ahorrantes, porque van disminuyendo el poder adquisitivo de una moneda. Es decir, con la misma moneda cada vez me alcanza menos. Entonces, en estos momentos estamos viviendo un año inflacionario, y por ende es la principal variable que deberíamos tomar en cuenta para tomar una decisión de ahorro o una decisión de inversión. ¿Por qué invertir es muy beneficioso? Bueno, invertir facilita
muchas cosas. Construimos ahorros para el largo plazo. Hacemos que el trabajo esté que el dinero esté trabajando solo y esté haciendo que se incremente con el tiempo, aunque yo no aporte más. Con un ahorro, el dinero no va a crecer a menos que yo siga aportando dinero. Después, como les decía, el punto principal, protección contra la inflación. Si la inflación es de 8%, yo ojalá tenga un retorno de una inversión de también 8% para que el valor de mi dinero se mantenga estable. Y si bien no hubiera ahorita acceso a productos que generen un 8%, por lo menos que me compense parcialmente lo que sube la inflación. Lo que no es deseable es que haya una inflación que está subiendo y en cambio mi dinero no está ganando ni está creciendo, lo que hace que cada vez mi capacidad de comprar cosas se haga más pequeña. El otro punto a invertir es diversificar las fuentes de ingreso. Uno tiene generalmente un salario o un ingreso. Sin embargo, si uno empieza a hacer ahorros en el largo plazo, empieza a hacer que las inversiones crezcan, poco a poco los rendimientos o los dividendos o lo que voy obteniendo a cambio de hacer una inversión se va convirtiendo en una fuente de ingreso. Entre más vaya ahorrando y vaya acumulando con el tiempo, esa fuente de ingreso se va a volver más importante para las personas que logran ahorrar mucho con el tiempo, incluso se vuelve el equivalente a un salario o incluso más, se vuelve la principal fuente de ingreso. Pero para eso es importante empezar a aprender a invertir y tener disciplina en el camino. Y también invertir es una forma indirecta de participar del progreso humano. Por ejemplo, cuando uno invierte, por ejemplo, en acciones, uno está invirtiendo en empresas que generalmente están haciendo algo que está cambiando el mundo, que está buscando que está generando ganancias porque le está creando valor a la sociedad. Yo puedo prestarle dinero a esas empresas o puedo invertir directamente en esas empresas y también de una forma indirecta estoy participando en ese progreso de esa empresa sin tener que estar ahí metido, sino yo me estoy beneficiando de su progreso individual. Entonces, vamos a aterrizar con qué es lo que tengo que pensar cuando empiezo a invertir. Aquí lo más importante, porque no existe una receta única de inversión. Todos somos personas diferentes, todos estamos con objetivos diferentes, valoramos cosas diferentes. Hay personas que valoran más comprarse un carro que tal vez empezar una pensión complementaria, o hay personas que le importa más la educación de sus hijos futura y por ende entonces va a buscar un producto que vaya más en esa línea. Pero en fin, todos somos personas diferentes con realidades financieras diferentes. Hay personas libres de deuda, hay personas con deudas, hay personas que tienen varios ingresos o que no tienen. Entonces no existe una receta única que le aplique a todos. Lo primero que uno tiene que hacer antes de tomar una decisión de inversión es conocerse a sí mismo y conocer su situación. Primero, yo quiero saber para qué quiero ese dinero y es importante darle un objetivo al dinero, no solamente ahorrar por ahorrar o invertir por invertir, sino yo quiero saber para qué tengo ese dinero. Una vez yo conocí una persona que incluso en su billetera le ponía papelitos a cada billete con un objetivo y así iba ahorrando. Decía, bueno, este dinero va a ser para comprarme una casa a futuro, otra buchaca de dinero, digamos, es para el próximo año que tengo que pagar el curso de una universidad, etcétera. Esa práctica es muy sana porque a partir del objetivo que yo voy teniendo y que va alineado a mis objetivos personales, es que yo puedo empezar a buscar cuál de todos los productos financieros es el que más me va a ayudar con ese objetivo. Yo tengo que tener un objetivo para mi patrimonio, qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que quiero llegar a tener a partir del inicio de una inversión o un ahorro y en cuánto tiempo. Esa es la tercera variable importante. ¿Cuál es mi horizonte de inversión? ¿Yo voy a invertir porque ocupo de esos recursos dentro de un año o voy a invertir unos recursos que realmente lo que quiero es que vayan creciendo para cuando yo me pensione dentro de un par de décadas, por decir un ejemplo? Y eso va ligado también un poco con el cuarto punto. ¿Cuáles son mis necesidades de liquidez? Necesidades de liquidez es qué tanto ocupo yo que ese dinero que estoy ahorrando
lo pueda tener disponible fácilmente. Aquí, por ejemplo, me adelanto y doy un ejemplo. Un fondo de liquidez, que es una alternativa de inversión, yo puedo tener mi dinero en caso de una emergencia o en caso de ocuparlo al día siguiente con solo hacer una solicitud. Sin embargo, por ejemplo, si invierto en un CDP bancario, el CDP bancario puede que yo lo compré a 6 meses o a un año, y ahí es un poquito más fácil, más difícil más bien liquidarlo, porque tengo que esperar a que venza, o bien tal vez lo pueda hacer vencer anticipadamente, pero a cierto costo. Tengo que pagar tal vez un castigo por eso. Entonces, estas son las primeras preguntas que me voy a hacer. ¿Para qué estoy ahorrando? ¿Cuál es mi objetivo? ¿A qué horizonte de tiempo estoy invirtiendo? ¿A un año, 2 años, 5 años o muy largo plazo? ¿Y cuáles son mis necesidades de liquidez? ¿Ocupo que el dinero esté fácilmente a disposición si lo ocupo, o puedo darme el lujo de comprometerlo sin tocarlo muchos años? Y esto es muy importante porque hay productos con diferentes características. A partir de estos objetivos es que arrancamos toda esta etapa de inversión. Estas son las tres principales características que yo tengo que tomar en cuenta cuando voy a hacer una inversión. Son la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Y vamos a hablar un poco de cada una. La rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es lo que vamos a obtener a cambio de comprometer nuestro dinero en una inversión. Es decir, si yo pongo mi dinero en un fondo, si lo pongo en un CDP, si lo pongo en un bono o en una acción, ¿cuánto rendimiento voy a obtener por eso? ¿Y cómo se evalúa el rendimiento? En función del tiempo. Es decir, generalmente cuando hablamos de una rentabilidad, ya estamos hablando de una rentabilidad anualizada, es decir, en un año. Por ejemplo, no es lo mismo que a mí me digan que me gano un 10% mensual que un 10% anual. Es decir, ese 10% de lo que yo comprometí de dinero en la inversión, no es lo mismo recibirlo solo en un mes que recibirlo en 12 meses o un año. Entonces, cuando uno habla de rentabilidad y compara, generalmente está hablando de cuánto es lo que yo obtengo a cambio porcentualmente de mi inversión en un plazo de un año. Después viene el riesgo. El riesgo, ¿a qué significa? El riesgo tal vez es una palabra que asusta un poco, pero es sumamente natural, porque absolutamente todas las acciones humanas y todos los vehículos financieros tienen un riesgo. El riesgo realmente se refiere a la incertidumbre, y es la incertidumbre acerca de un resultado que yo espero. Por ejemplo, ¿qué tan seguro estoy si digamos que voy a comprar una acción? ¿Qué tan seguro estoy de que dentro de un año pueda estar arriba de donde la compré? ¿O qué tan seguro estoy de que va a bajar? Bueno, las acciones generalmente son activos más volátiles, en donde tienen más riesgo, porque yo no tengo tanta certeza de cuánto va a estar en un año. Pero, por ejemplo, si yo estoy en un CDP, el riesgo es más bajo, o en un fondo líquido incluso más, el riesgo es más bajo, porque casi siempre la rentabilidad, por lo menos tengo mucha más seguridad de exactamente cuándo voy a recibir mi dinero, cuánto voy a recibir de dinero, desde el mismo momento en que inicio mi inversión. Es decir, tengo más certidumbre de cómo se va a comportar mi inversión en el futuro. Entonces, el riesgo, eso es lo que habla. ¿Qué tan seguro estoy yo de cuánto voy a ganar, de cuándo voy a recuperar la inversión, de cuánta certidumbre o seguridad tengo acerca de un resultado esperado? Y finalmente, la liquidez. La liquidez es también muy importante, que es justamente lo que les comentaba anteriormente, la capacidad o el costo que tengo yo como un inversionista de volver a transformar mi inversión en efectivo y volverlo a poner en mi bolsa. Básicamente, hay inversiones que tienen menos liquidez. Por darles un ejemplo de una inversión, si yo me voy a comprar, por ejemplo, tal vez esta no es financiera, pero por dar un ejemplo, voy a invertir en una casa para venderla después. Probablemente el momento en que la pueda vender sea dentro de un año, y de aquí que empiezo la inversión a dentro de un año, prácticamente yo no voy a poder volver a transformar mi inversión en efectivo si la ocupo. En cambio, si yo estoy en un fondo de liquidez que justamente tiene la característica de que le brinda la liquidez inmediata a las personas, es algo en donde yo puedo transformar mi inversión fácilmente otra vez en efectivo en mi bolsillo. Y no solamente rápidamente, sino que no tiene ningún
costo adicional. Hay inversiones donde puedo volver a tener la inversión en mi bolsillo, pero tiene cierto costo. Estas son las tres principales características que uno tiene que tomar en consideración cuando hace una inversión. Cuando comparamos, generalmente lo primero que hay que hacer es comparar el riesgo y rendimiento y ponerlo una balanza. Yo no voy a querer invertir en una inversión que es riesgosa, pero que mi beneficio o mi compensación o mi rendimiento es bajo. Si yo voy a tomar un riesgo alto, quiero una compensación alta. Si voy a tomar un riesgo bajo, voy a buscar no necesariamente voy a exigir una compensación o un retorno alto, si no me conformo con uno bajo porque está alineado a un riesgo bajo. Lo que no voy a hacer definitivamente es asumir un riesgo alto con un retorno bajo, y obviamente en un mundo ideal sí me gustaría tener un retorno alto con un riesgo bajo, pero eso generalmente no pasa. Entonces hay una regla que es la regla de oro en el mundo financiero, que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Si yo quiero un rendimiento algo, tengo que como inversionista asumir un riesgo más alto para poder alcanzar algo que me compense por ese riesgo alto. Y si por supuesto no quiero riesgos, tengo que tener claro que probablemente no voy a tener una rentabilidad alta, porque una rentabilidad alta solo se paga si uno está asumiendo riesgos más altos. Entonces hay toda una gran gama de productos a diferentes niveles de riesgo y de rendimiento, como los que podemos ver en este gráfico. Primero, el efectivo, que es el que está más abajo a la izquierda. El efectivo prácticamente no tiene ningún riesgo porque, digamos, lo tengo en un chanchito o en el bolsillo, a menos que a uno lo asalten o lo roben o algo así, pero el riesgo es bastante bajo, por lo menos a nivel de que no está sujeto a los mercados financieros y a su volatilidad. Pero tener la plata en un chanchito o en el bolsillo no va a hacerme generar ningún rendimiento. Después un CDP bancario tienen un riesgo generalmente bajo. Lo que se ocupa es que el banco tenga la capacidad de poder pagar, y generalmente me generan un cierto rendimiento que es más alto que el efectivo. Después vienen otro tipo, los bonos de gobierno, son un poquito más riesgosos, aunque los gobiernos casi siempre tienen la capacidad de pagar cuando es un título o un bono en su propia moneda, o sea, colones para Costa Rica, por ejemplo, y tienen un rendimiento un poco más bajo. Pero si uno quiere asumir más riesgos, uno va a pedir más rendimientos, porque si no, nadie invertirían en productos más riesgosos si no tuvieran un buen rendimiento que me compensaran. Entonces, por ejemplo, las empresas que ya se conocen como bonos, que generan bonos, que son un préstamo básicamente que el inversionista les hace, las empresas pagan un rendimiento más alto a los inversionistas, porque ya estamos hablando del riesgo de una empresa específica y la posibilidad de que esa empresa pueda quebrar o no. Si yo voy a invertir en una empresa específica, es más riesgoso invertirle a un gobierno, que un gobierno básicamente, en caso de necesitarlo, puede imprimir dinero. Entonces, si yo quiero invertir en un bono de una empresa, pido más rendimiento que lo que me paga el bono de un gobierno. Después vienen los bienes raíces, son un poco más riesgosos, son más sensibles a la economía y entonces yo pido rendimientos más altos. Y después viene el mundo accionario, por ejemplo, donde generalmente es donde más altos rendimientos hay, pero también donde más volatilidad o incertidumbre hay acerca de dónde va a estar mi inversión dentro de, por ejemplo, un año. Finalmente está el capital de riesgo, que ya son como las inversiones que uno hace en un proyecto específico o que tal vez no tienen tanta garantía y son más riesgosos, probablemente más ilíquidos, o sea, no tengan tanto liquidez. Entonces, si yo quiero invertir en eso, es porque estoy pidiendo una tasa de rendimiento que me compense ese mayor riesgo. Todo esto para decir que en la mezcla riesgo-rendimiento existen una variedad de activos posibles que uno puede acceder. Diversificar es otro de los puntos muy importantes para un inversionista. ¿Por qué? Porque uno quiere aprender a diluir los riesgos. El riesgo se puede administrar y como ustedes habrán escuchado, es muy importante la enseñanza de no poner todos los huevos en la misma canasta, porque si esta canasta se nos cae, de ahí se nos fue todo el desayuno, por decirlo así. Entonces, uno lo que quiere tener
es no concentrar todos sus ahorros en un mismo producto. Uno quiere idealmente, para buscar protegerse del riesgo que tenga un producto específico, tener invertido en diferentes productos y ojalá productos que tengan comportamientos diferentes, naturaleza diferente y que se muevan diferente. ¿Por qué? Porque esto hace que si probablemente si alguno de los productos le va mal, va a verse compensado porque el otro producto tiene un comportamiento diferente y difícilmente los dos van a ir mal en el mismo tiempo. Entonces, la diversificación lo que nos permite es justamente ir diversificando esto. Aquí en un dibujo es un ejemplo de eso. Imagínense que ustedes quisieran hacer una empresa y es una empresa de bloqueador solar y están en una playa y ustedes ahí van a vender montones. Pero hay un riesgo. ¿Qué es el riesgo? Bueno, de que venga un invierno y esté nublado y nadie esté tal vez poniéndose bloqueador solar y eso me afecte las ventas. ¿Cómo sería un ejemplo de diversificación? Bueno, yo tengo mi inversión en bloqueadores solares, pero también voy a comprar sombrillas. Entonces, ahí estoy eliminando el riesgo climático, porque pase lo que pase, ya sea haga sol o haga lluvia, alguno de los productos va a estar vendiendo y va a estar compensando que al otro le está yendo mal. Eso mismo también sucede en las inversiones. ¿Quiénes deberían y quiénes no deberían diversificar? Todo el mundo ojalá diversifique si no tiene el conocimiento profundo financiero como para poder seleccionar o identificar un producto ganador. Si yo tuviera certeza de cuál es el producto con el que va a ganar un mayor rendimiento, de ahí tal vez haga sentido concentrarme en ese producto. Pero si yo estoy apenas, digamos, tengo cierto conocimiento de los mercados financieros, entonces sea mejor simplemente ir diluyendo el riesgo a través de esto, la diversificación, seleccionar productos diferentes con comportamientos diferentes. ¿Cuáles consejos podemos dar para empezar a invertir? Empiece ahora, nunca es tarde y siempre es importante empezar una inversión. Las inversiones hay momentos en que van al alza, hay momentos en que están a la baja, pero todos como inversionistas tenemos que ir a atravesar una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje, entre más pronto empecemos, aunque sea con recursos poco a poco, ir midiendo, ir entendiendo los mercados, lo mejor es empezar ahora mismo. No hay que dejarse que los medios lo asusten. Invertir a veces conlleva emociones, los mercados no siempre van al alza, a veces pueden que bajen y las noticias, los medios, las emociones a veces pueden traicionarlo a uno en sus metas de inversión y tomar la decisión equivocada, perdón, en el momento equivocado. Concéntrese en un porcentaje de ahorro y no en el rendimiento de su cartera. Es inicialmente la mejor forma de empezar una inversión es separando un poco del dinero que usted está recibiendo en forma de ahorro e ir colocándolo en diferentes productos. El rendimiento de su cartera va a ser siempre el rendimiento sobre los recursos que ya tiene. Sin embargo, lo que siempre aconsejamos es primero haga crecer ese ahorro, saque un poco cada semana, cada mes, cada año, cuando le sea posible y vaya incrementando ese ahorro porque va a tener mejores resultados a largo plazo. Les comentaba, establezcan un objetivo de inversión. Si lo tienen claro, van a poder buscar un producto que se adapte a ese objetivo de inversión. Determine el horizonte temporal para el cual quiere esa inversión, para el cual ocupa que su objetivo básicamente se termine de desarrollar. Conozca su tolerancia al riesgo. Esto es muy importante. No todos tenemos la misma tolerancia al riesgo. Hay personas que si ven mucha volatilidad en sus inversiones o no se sienten cómodas o les genera mucha presión o no pueden dormir por eso, y hay otras personas que se sienten cómodas, que saben que los mercados son más volátiles y tal vez se sienten más tranquilos. No es ni una ni la otra mala. Hay personas que cuidan más sus riesgos, hay otras que son un poco más agresivas, pero lo importante es conocerse a sí mismo para saber con qué tipo de inversión se va a sentir cómodo y así evitar cometer un error, porque alguna incomodidad con el nivel de riesgo lo hizo tomar una decisión equivocada. Comience con inversiones de base amplia. Es decir, no vaya, invierta muy enfocado en un área muy específico o una empresa muy específica. Por ejemplo, en el mundo de las acciones, hoy en día, tal vez yo pueda querer invertir en todo el sector de tecnología o tengo la opción de invertir solo en una empresa.
es mejor cuando uno comienza a invertir en una base amplia, porque es lo mismo. Si yo sé cuál es la mejor empresa, bienvenido, invierta en la mejor empresa. Pero si apenas estoy empezando y quiero, por ejemplo, invertir en una mega tendencia como la ciberseguridad, por ejemplo, en donde tal vez yo no sé cuál es la mejor empresa, pero hoy en día hay instrumentos financieros que me permiten comprar toda la canasta de empresas de ciberseguridad y así las que le van mal se ven compensadas por las que van bien y eso hace que yo sí pueda invertir en una canasta ya diversificada de base amplia. No tengan miedo en pedir ayuda. No todas las personas son profesionales en finanzas, así como no todos somos profesionales en medicina. Sin embargo, tenemos que tomar decisiones de nuestra salud y decisiones financieras día a día. Entonces, apóyese en su médico, así como se apoya en su asesor financiero. Y automatice todo lo que pueda, porque así evita así ayuda a tener más disciplina en hacer aportes o en hacer ahorros con sus objetivos financieros. Adicionalmente, hoy en día hay que tener mucho cuidado en las redes sociales cuando aparecen muchos esquemas de inversión, estafas, lo vemos mucho en las noticias. Es muy fácil llegar a vender el cielo y la tierra en una inversión. Uno ofrece rentabilidades altísimas, pero muy pocas veces mencionan el riesgo. Recuerden muy bien la regla que les dije, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Si ustedes, por ejemplo, en redes sociales le ofrecen un producto de muy alta rentabilidad y con bajo riesgo y le aseguran el éxito, sepan que eso no existe. Es lo que tiene que hacer alguien realmente con estándares éticos altos que le está ofreciendo a usted una inversión, es explicarle toda la información a si usted quiere una alta rentabilidad, tiene que saber que el riesgo es más alto. Si quiere un bajo riesgo, porque no quiere mucho riesgo, sepa que no va a tener una rentabilidad muy alta y tampoco ninguna inversión puede asegurar al 100% el éxito. Siempre existe un nivel de riesgo, unos más bajos, unos más altos. No busque opciones donde le dicen que para ganar dinero es necesario atraer a nuevos inversionistas, porque estos generalmente son esquemas Ponzi. Entonces, el retorno que usted está teniendo no es de su inversión, es de haber traído más personas. Y si eso se quiebra, usted probablemente va a perder su dinero. También, si aparece una opción de inversión, verifique la autenticidad de esa inversión. Llame a la oficina regulatoria, llame a la SUGEVAL en el caso de Costa Rica, pregunte por esa empresa, ve a ver si está regulada, si ha cumplido, si tiene alguna demanda, etcétera. Porque inventar o hacer una empresa fantasma y pedir y ofrecer el cielo y la tierra, como decía, y no estar dentro de los parámetros de la formalidad, hacen que su dinero esté en riesgo. No confíe en personajes populares necesariamente para hacer su inversión, no necesariamente porque llegue un jugador de fútbol o un influencer muy conocido o algo, ya va a ser una buena inversión. Asesórese mejor con profesionales que estén acreditados, que estén regulados y que realmente les puedan dar buenos consejos. Eh, Finalmente, no invierta en negocios o esquemas complejos que no entienda. El mejor inversionista del mundo de largo plazo se llama Warren Buffett. Él dice, nunca invierta en un negocio que no pueda entender. No inviertan en las cosas muy complejas que uno puede entender, porque significa que uno no sabe realmente medir ni el riesgo ni la rentabilidad, porque es muy complejo para entenderlo. Hay personas que la entienden, tal vez profesionales, especialistas en ciertas áreas, pero si usted no está claro y no lo entiende, mejor limítese a productos que usted entienda porque les puede dar seguimiento de forma correcta. Y por eso es importante, y nosotros en Grupo Financiero ACOBO siempre lo estamos recomendando, busque un asesor de inversiones o un profesional, porque estas personas tienen la capacitación y el conocimiento y lo va a ayudar a hacerse un inversionista, a conocer cuáles son los productos, instrumentos, van a saber cuál es su nivel de riesgo al que quiere tolerar, con el que se siente cómodo y le va a plantear diferentes opciones que vayan en línea con eso y que usted se sienta cómodo con expectativas totalmente claras, no irrealistas. Eso es lo más importante, eso solo lo hace un asesor profesional.
Un asesor le va a ayudar a usted a hacer una política de inversiones que le eleve mucho mejor las probabilidades de alcanzar el objetivo que se plantó al inicio. Entonces, nunca tenga pena de buscar asesoría. Aquí en Grupo Financiero ACO les podemos incluso dar asesoría sobre los diferentes productos, pero siempre busque apoyo profesional y así reducirá mucho la probabilidad de que pueda perder su dinero. Invertir en fondos de inversión. Esta es una gran oportunidad también para las personas. Muchas veces el invertir se ve como una actividad que está principalmente enfocada para las personas que tienen altos niveles de capital. Sin embargo, y las personas que tal vez no tienen tanto dinero, recursos o acceso a los sistemas financieros, generalmente se ven muy limitadas en sus posibilidades de tener el dinero desde debajo del colchón o a lo más en una cuenta corriente o potencialmente en un CDP. Es importante saber que hoy en día a través de los fondos de inversión, que es un producto tal vez no tan conocido aquí, pero es sumamente desarrollado en muchos países, usted puede realizar inversiones con montos más pequeños. Si usted no es experto, delega la función en expertos. Si usted tal vez no tiene muy buen manejo de emociones, se asusta cuando los instrumentos van cayendo o así, bueno, con un fondo de inversión, al tener un gestor, usted está delegando el manejo de las emociones. Hay montos muy accesibles de entrada. Por ejemplo, aquí en Grupo Financiero ACOBO tenemos 5 diferentes instrumentos, fondos financieros, fondos líquidos para los que ocupan tener la plata a la vista o cerca o fácilmente de liquidar. Hay fondos enfocados en crecimiento del patrimonio a largo plazo, como los fondos futuro, e incluso ahora tenemos un fondo accionario que permite a las personas tener acceso a los mercados accionarios, delegando toda la toma de decisiones, delegando todo el manejo de emociones y también con montos muy pequeños de inversión. Pero ¿cuál es la particularidad principal que tiene un fondo de inversión versus si yo simplemente voy haciendo mi propia cartera? O sea, si voy comprando un bono, si voy comprando un CDP, es lo siguiente: cuando yo invierto en un fondo de inversión ya tiene una cartera muy amplia de diferentes bonos, de diferentes títulos, con un objetivo específico diseñado al cual un gestor tiene que seguir. Cuando yo invierto el primer colón o el primer dólar, inmediatamente ya ese colón o ese dólar está cayendo en una cartera totalmente diversificada. Entonces, un fondo de inversión, la cualidad más importante es que brinda diversificación automática desde el primer dólar o el colón invertido. Además, generalmente nos brinda mejores alternativas y acceso a inversión a las que cada persona puede acceder individualmente, porque al ser invertido por muchas personas a la vez, el gestor logra tener una masa crítica de dinero con el cual ya puede llegar a acceder a productos más deseables que tal vez uno solo no hubiera alcanzado la masa crítica de dinero para poder invertir en esto. Los invito realmente a acercarse a un asesor de financieros aquí en Grupo Financiero ACOBO, pregunte por nuestros diferentes fondos de inversión, porque además tienen montos muy accesibles para empezar a invertir. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Ya tenemos bastantes por medio del chat. Vamos a intentar evacuar cada una de ellas. Voy a empezar yo con la del señor David Adrián Piedra. Nos consulta que cuánto tiempo tiene el Grupo Financiero ACOBO de existir. Para contarles, el Grupo Financiero ACOBO tiene ya más de 46 años de estar en el mercado. Como Grupo Financiero, arrancamos como un puesto de bolsa y en la actualidad tenemos pues puesto de bolsa y también la rama de fondos de inversión. Como bien mencionaba Jorge, tenemos 5 a su disposición, que son fondos de liquidez, fondos a la vista, que son colones y dólares, fondos futuro en colones y en dólares, el fondo conexión, que invierte en mercados internacionales, y ahorita Jorge nos va a explicar un poquito más de él, y también el fondo inmobiliario vista. Sin más por el momento, voy con otra consulta, que es si las inversiones son embargables. Con esta consulta nos va a ayudar la señora Roxana Barahona.
Ella es ejecutiva de fondos de inversión acá en ACO y nos va a explicar esta pregunta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sí, los fondos son embargables al igual que cualquier activo financiero, ¿verdad? Entonces sí, ante la orden de un juez sí podrían ser embargables. Esta pregunta que sigue va para Jorge, un asistente anónimo consulta. ¿Qué instrumento recomendaría usar hoy para invertir durante 1 o 3 años? Esto depende un poco de dos puntos principales como los que hablamos. Primero, la aversión al riesgo, o sea, hay instrumentos más riesgosos que otros, y también la liquidez del producto. Por ejemplo, yo puedo invertir durante ese tiempo meramente en fondos líquidos si, por ejemplo, quisiera tener el dinero a disposición en cualquier momento durante ese tiempo ante alguna situación que puede suceder. Pero igualmente a 1 a 3 años hay una gran variedad de diferentes tipos de inversiones. Por un lado, por ejemplo, están los fondos de liquidez, de alta liquidez, bajo riesgo. Está, por ejemplo, bonos. Yo puedo invertir en un bono que venza a ese plazo o que lo compre para venderlo dentro de 2, 3 años. Esos tienen un poco menos de liquidez, se requieren montos un poco más altos, y además, pero generan un mayor rendimiento. Otras de las mejores opciones, como les comentaba, son los fondos de inversión. Los fondos de inversión, por ejemplo, tenemos fondos futuro, que son unos fondos diseñados para mediano y largo plazo, por lo menos, ojalá un horizonte de 3 años. Estos fondos, desde que usted invierte, puede ser el mínimo de $25 o 50,000 colones, usted ya está accediendo a una participación en una cartera que ya tiene una diversidad muy grande de bonos y acciones y está orientado hacia ese objetivo. La pregunta correcta es que uno debería tener la información no solamente del tiempo de inversión, sino cuál es mi aversión al riesgo, cuáles son las necesidades de liquidez que yo tengo y también cuál es mi objetivo. Porque también, por ejemplo, yo podría invertir en acciones o en el fondo Conexión, que indirectamente me permite tener acceso a las acciones de Estados Unidos. Y puedo invertir ahorita para vender en un año o puedo invertir ahorita para vender en 3 años. Si hablamos de rentabilidad, probablemente la rentabilidad la vaya a encontrar más en lo que son los bonos, las acciones o los fondos futuros que poseemos en Grupo Financiero Acobo. Si lo que quiere es que su dinero busque protegerse por lo menos de la inflación, pero quiero tenerlo fácilmente a disponibilidad, cuando en caso de requerirlo, entonces hay otros instrumentos de más corto plazo que podemos tener acceso en bolsa, o bien los fondos a la vista que tenemos en Grupo Financiero Acobo, donde el efectivo sigue estando casi siempre en efectivo, lo retiro con de anticipación, pero sí está ganando un rendimiento, y esa es la gran diferencia versus tenerlo en una cuenta corriente. Muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta va para Iván o Roxana, si están por ahí. ¿Los intereses o el rendimiento es fijo o variable? El rendimiento es variable, ¿verdad? En fondos de inversión vamos a tener un rendimiento variable, ¿verdad? Todos los días se va a mover de acuerdo al mercado en el que esté la composición de la cartera del fondo que se seleccione. Si se quiere accesar, digamos, a instrumentos de tasa fija, pues Acobo sí los ofrece, ya sería por medio del puesto de bolsa y hay que tener un presupuesto un poquito más elevado. Igual nos pueden contactar en los contactos que les vamos a dejar por acá y con gusto les asesoramos para ver qué instrumento se adapta mejor a sus necesidades y objetivos. Excelente, Roxana, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Luis David Jara y va para Jorge. ¿Cómo se hace para invertir en empresas de tecnología desde acá en Costa Rica? ¿Cómo funciona? ¿Es con un broker o una plataforma? ¿O es más sencillo? Tal vez si nos puede comentar un poco de Fondo Conexión. Claro, por supuesto. Vamos a ver, hay muchas formas. Tradicionalmente las personas buscaban acceso directo a través de un broker, pero generalmente para poder acceder a los mercados internacionales, debido a que tiene costos altos de envíos de dinero, y también requerían cierto conocimiento acerca de los mercados accionarios,
se hacía generalmente directo. Sin embargo, justamente en Grupo Financiero ACO creamos este producto, el Fondo Conexión, que lo que busca es derribar las principales barreras que hacían que las personas tal vez no tuvieran acceso a este tipo de productos. Esas dos barreras eran que se requería un monto alto y que se requería de un conocimiento un poco más avanzado o complejo en materia financiera. El Fondo Conexión invierte los recursos de todos los ahorrantes en los mercados internacionales. Sin embargo, la toma de decisiones usted la está delegando en manos de un experto, un gestor de portafolios. Por otro lado, usted no ocupa miles de dólares, que es generalmente un poco lo mínimo que usted ocupa para tener exposición a los mercados accionarios, sino que usted puede invertir si quiere, arrancar con simplemente $50 e ir aportando montos mínimos de 100, $250 cada vez que quiera para ir incrementando su posición sin que eso amerite un gasto grande. Eso usted no lo puede hacer si invierte directamente. Y bien, el Fondo Conexión generalmente invierte en lo que se llaman ETFs. Los ETFs son unos productos financieros internacionales en donde con una sola compra yo puedo tener acceso a toda una gama de empresas que se agrupan por alguna característica, ya sea un sector, por ejemplo, yo con una sola compra puedo comprar todo el sector financiero o puedo comprar todo el sector tecnología, el sector salud, cualquiera de los 11 sectores, o puedo acceder, por ejemplo, a una región, puedo comprar Europa como región y eso invierte totalmente diversificado en todas las empresas de Europa, o una tendencia, puedo invertir, por ejemplo, en lo que decía ciberseguridad, en donde ahí están solamente todas las empresas que son líderes en ciberseguridad del mismo con una sola compra. Es decir, hoy en día los mercados financieros internacionales nos dan una forma de acceder con montos bajos en toda una tendencia ya diversificada en sectores, en regiones, en todo, y eso es lo que también buscamos con el Fondo Conexión, además de que el Fondo Conexión facilita de que para el inversionista costarricense, hoy en día con un monto bajo y con el apoyo que requiere de toma de decisiones, pueda poder accesar y beneficiarse de los mercados financieros internacionales. Muchísimas gracias, Jorge. Cabe destacar que este Fondo Conexión usted puede abrir su cuenta con $250 y después hacer aportes periódicos de $25 cuando lo desee por medio de su ejecutivo de la oficina virtual también. Este fondo está altamente indexado al S&P 500, entonces ahí ya también agrupa pues bastante de las principales empresas del mundo, lo cual en este caso, si tiene interés, representa una gran oportunidad. La siguiente pregunta es de forma anónima. ¿Qué porcentaje recomiendan tener entre fondos de crecimiento y fondos líquidos? Esto es muy importante y ya Jorge lo indicó anteriormente. Todas las personas tenemos objetivos diferentes. Por lo tanto, es bueno que usted revise cuáles son los objetivos que tiene para su dinero y en base a eso es que tiene que tomar la decisión de cuál porcentaje hace en cada uno de los instrumentos. También los ejecutivos de fondos de inversión que nos acompañan acá son los que pueden ayudarle a definir bien los usos. Por ejemplo, si usted tiene un grupo guardado para muy largo plazo, por ejemplo, para un estudio, para entrar a una universidad o poner un fondo para sus hijos, o bien si los necesita tener en liquidez simplemente porque los va a utilizar en 15 días, eso es lo que le va a dar a usted el porcentaje a definir. Vamos con la siguiente, bueno, también la siguiente pregunta, don Steven Jiménez. ¿En cuáles instrumentos financieros invierte, si en locales o internacionales? El Grupo Financiero ACO tiene herramientas en ambos mercados, las de colones en mercados nacionales y las de dólares en mercados internacionales. La siguiente pregunta va para Roxana o Iván, el que esté por ahí. ¿Cuál es la comisión que se cobra en el Grupo Financiero ACO al invertir en los fondos? Gracias, buenas tardes. Dependiendo del fondo, el fondo hace un cobro de comisión sobre los rendimientos que genere el mismo, ¿verdad? Por su gestión. En el caso del Fondo Conexión es de un 2%. En los fondos de crecimiento es del 1.25 en dólares y el 1.5 en colones. Es así, Jorge, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, correcto. Ajá. Y en los fondos líquidos es menos del 1% y todos estos porcentajes son anualizados. Y les repito, sobre rendimiento, no sobre aportes al mismo. O sea,
como bien decía Jorge, la gran ventaja que tienen los fondos es que ya son productos diseñados, diversificados y que todos los costos que se generan cuando usted hace una inversión, cuando no es por medio de un fondo, no incurren los mismos haciéndolo por el fondo, porque ya el fondo, pues, de lo único que cobra es esa comisión de administración sobre rendimientos. Excelente, muchísimas gracias. Por acá, don José Rodolfo Arguedas pregunta, antes de invertir en un fondo, ¿es posible saber cómo está compuesto el mismo, cuánto de bonos, cuánto de acciones? Por supuesto que sí, don José Rodolfo, toda esa información es pública y eso lo destaco bastante también. El Grupo Financiero Cobo es una empresa que está 100% regulada por la SUGEVAL, que es la superintendencia encargada de entidades financieras en este caso. Y toda esta información de composición de los fondos es pública. Nosotros emitimos nuestros reportes cada trimestre y demás, donde usted puede ver dónde está compuesto. Igual, antes de invertir, esa información se la puede solicitar a uno de los ejecutivos de fondo de inversión para estar completamente claros. Insisto, somos empresa regulada, entonces toda esa información es pública. Acá una pregunta de si ya tengo cuenta en ACO con fondo futuro y liquidez en dólares, ¿cómo hago para agregar los otros tipos? Ahí le recomiendo que le escriba a su ejecutivo o si bien, si no sabe exactamente quién es, puede escribirnos a info@acobo.com y ahí le vamos a dar seguimiento. La siguiente pregunta igual es bastante fácil. ¿Qué monto se requiere para invertir? En el Grupo Financiero ACO tenemos montos de aperturas de cuenta bastante bajos. En el liquidez, que sería fondos a la vista, usted puede abrir su cuenta en colones con 25,000 colones o $50 en la cuenta de dólares, al igual que en fondo futuro serían 25,000 colones o $50. Y en el fondo conexión puede iniciar con $250 y en todos usted puede hacer aportes al capital según sus necesidades. Don Pablo Villalobos acá nos consulta y estaba para Jorge que si nos puede hacer un poco el resumen sobre el S&P 500. ¿Qué es el S&P 500 y los ETFs? Un resumen. Claro, por supuesto. El S&P 500 es un índice accionario. Un índice accionario básicamente es un índice que va midiendo el desempeño de todas las empresas que componen ese índice. En este caso, ese índice está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Cada una de esas empresas va a tener cada día una rentabilidad o un movimiento hacia el alza o hacia la baja en el valor de su acción. Cuando uno junta todas las 500, puede hacer un índice donde le dice más o menos cómo se están moviendo todas en conjunto. Hoy en día, uno en vez de tener que invertir uno por una en todas esas empresas para tener una canasta diversificada, hoy en día, y esto es lo que hace principalmente el Fondo Conexión, puede invertir y comprar todo el índice S&P 500 con una sola compra, lo cual lo hace muy eficiente. Entonces, es como si yo estuviera comprando, digamos, el mercado de Estados Unidos como un todo o las 500 empresas más grandes en promedio por su peso, por su tamaño, con una sola compra. Excelente, Jorge. De hecho, teníamos varias consultas sobre el S&P 500 y los fondos indexados. Por acá, don Jason Muñoz nos consulta, si se tiene suficiente capital, ¿es recomendable invertir en tanto los fondos a la vista como en fondos de acciones? Realmente, la recomendación de inversión va según sus objetivos, como lo dijimos anteriormente, y diversificar. Es muy importante diversificar de acuerdo a los objetivos que usted tenga, el plan que tiene para ese dinero, y como bien le indicó Jorge en la presentación, no meter todos los huevos en una sola canasta. Acá tenemos una consulta que nos la puede responder el señor Iván. ¿A los rendimientos que generan estas inversiones hay que aplicarles el impuesto sobre la renta? Gracias. En los casos de los rendimientos de los fondos ya son rendimientos netos que incluyen todos los costos en general como les mencioné anteriormente, de administración, de comisión de administración y demás, y de renta. O sea, el rendimiento que el cliente recibe en su estado de cuenta al cierre del mes o al cierre del día es neto. Entonces ya no tendríamos que aplicarle ningún otro tipo de rebajo. Excelente, Iván, muchísimas gracias. Por acá, un asistente anónimo nos consulta, ¿cómo se obtiene asesoría de ACOBO? ¿Hay alguna posibilidad presencial o solo por WhatsApp con un agente? Tenemos ambas posibilidades. Lo ideal es hacer primero la cita con el ejecutivo, ¿verdad? Entonces ya ustedes agendan cuándo se pueden ver presencialmente, pueden venir acá a las oficinas,
pero siempre con cita previa. ACOBO está ubicado en Barrio González Lama, en San José, cerca de la corte, pero para venir sí tiene que ser con cita previa por medio de un agente. Ese contacto con un agente lo pueden solicitar al info@acobo.com o bien por medio del WhatsApp 8420-8000. Ahí los ponemos en contacto, se ponen de acuerdo y demás y sacan pues esta cita. La siguiente consulta, que si podemos mostrar rendimientos históricos de ACOBO. Sí, efectivamente en el sitio web pueden encontrar los últimos 12 meses de rendimiento histórico y si están interesados todavía en un poquito más, lo pueden ver con cada uno de los ejecutivos en detalle, ¿verdad? Porque estamos hablando de muchísimos datos de todos los años atrás. La siguiente consulta es de Kevin Cruz, que si una persona jurídica puede invertir a través de ACOBO, por supuesto. Nosotros tenemos planes para inversiones de personas físicas que ya les digo, inician desde los 25,000 colones hasta planes para empresas patrimoniales y demás. Puede ser persona física o jurídica, de igual forma los vamos a atender. Y la última pregunta que tengo por acá es que si nosotros contemplamos el S&P 500 en alguna de las opciones de los fondos de inversión. Efectivamente, bueno, el fondo Conexión está altamente indexado al S&P 500 y tal vez si Jorge nos puede repasar un poquito por ahí. Nosotros generalmente invertimos en mercados internacionales en el fondo futuro en dólares, con una proporción pequeña y cuando vemos que tácticamente es adecuado. Sin embargo, el fondo Conexión, con su mandato inicial, está con el objetivo de que el 70% de todos los recursos que recibimos de los inversionistas vamos a comprar el índice S&P 500 y vamos a mantener esta disciplina con el fin de que los inversionistas obtengan rendimientos muy similares a lo que se mueva el S&P 500. El 30% restante, nosotros tomamos decisiones de si vemos de acuerdo al análisis que hacemos macroeconómico, hacia dónde va la economía, hacia dónde van las tasas de interés, cuáles sectores se pueden beneficiar o no de una regulación, por ejemplo, o de alguna macrotendencia. Ahí elegimos generalmente sobreponderar alguna característica. Por ejemplo, en cierto momento del ciclo económico, las empresas pequeñitas son las que les va mejor, en otros momentos le va mejor a las financieras, en otro momento le va mejor a la tecnología. Entonces, con el 30% restante, buscamos sobreponderar lo que creamos que está más atractivo y que puede ayudarnos no solamente a replicar el S&P, sino tener incluso un rendimiento mejor que el S&P. Pero sin embargo, el 70% va a seguir incondicionalmente siguiendo la tendencia que tenga el S&P 500. Excelente, Jorge. Bueno, acá nos vuelven a preguntar por los rendimientos. Los rendimientos de todos los fondos de conexión del Grupo Financiero ACOBO se encuentran en la página web, en la sección de servicios, y en servicios cada una de las pestañitas tiene pues el fondo y ahí lo pueden ver. De igual forma, si buscan más información o necesitan entender un poco más sobre estos rendimientos, pueden contactar a uno de los ejecutivos. Acá tenemos una pregunta súper interesante y es algo que ya hemos comentado bastante en medios de comunicación y demás. Entiendo que los mercados, es de don Pablo Villalobos, entiendo que los mercados financieros internacionales han caído mucho. Volviendo al S&P 500, si ha venido a la baja, ¿es una buena idea invertir en este momento o es mejor esperar a que el mercado empiece a subir? Ok, perfecto, claro. De hecho, este ha sido uno de los años más desafiantes que ha habido para los mercados financieros, sobre todo para los productos de largo plazo, como son las acciones. Este año el S&P 500 ha caído de forma importante básicamente porque la inflación apareció de forma agresiva y las tasas de interés, lo cual también se pueden ver en las deudas de las personas, han subido agresivamente. Esto hace que los títulos valores caigan. Al final, suena muy simple, pero cuesta mucho llevarlo a la práctica. Uno, para generar ganancias de capital, tiene que comprar abajo y vender arriba. Y suena fácil, pero en el momento es difícil. En estos momentos, por ejemplo, los mercados han tenido de sus mayores caídas
y los que han comprado en las caídas, tanto por ejemplo 2008, cuando el mercado cayó casi 50%, o en la pandemia, cuando inició el mercado cayó 32%, los que compraron en esa parte baja, un año después habían ganado mucho más dinero que los demás. Hay un dicho que dice también Warren Buffett que cuando todos estén con miedo es cuando hay que ser agresivo, que es cuando los mercados están abajo. Y más bien, cuando todo el mundo está agresivo y los mercados arriba, es cuando hay que ser un poco más precavido. Entonces, bien, ahora que los mercados han caído y que han estado a la baja, han tenido un muy buen repunte en la última semana, pero aquí depende un poco de la aversión al riesgo. Hay personas que quieren esperar a que la situación esté un poco mejor para empezar a invertir, pero esas personas van a empezar a invertir a precios más altos. Si uno quiere, y hay otras personas que más bien quieren buscar el punto más bajo, pero tienen que saber que para que el mercado esté abajo es porque en este momento hay muchas preocupaciones en el momento. Cuando ya no hayan preocupaciones, ya el mercado va a estar arriba en el momento que invierten. Entonces, lo ideal es comprar abajo, no es una práctica fácil, se requiere tampoco encontrar el punto exacto abajo, es la tarea tal vez más difícil de los mercados financieros y con la que desearían todos los inversionistas porque son los que ganan más. Pero para aterrizar con la respuesta, lo ideal sí, si usted tiene una inversión, ha caído de valor, ojalá pueda, si está abajo, mantenerla, pero si es posible, mejor agregar más para promediar y en el momento que los mercados se recuperen, más rápidamente va a tener una rentabilidad más alta o volver a recuperar, digamos, el dinero que ha caído este año. Lo ideal, sí, es agarrar los mercados en el punto bajo y venderlos en el punto alto. Excelente, Jorge. Vamos ya con la última consulta, que de hecho es repetida de una que Iván nos acaba de ayudar. ¿Cómo funciona el pago de impuestos? ¿Está exonerado? Sí, ya los impuestos están aplicados en la parte de rendimientos en este caso. Sin más por el momento, damos por cerrado el webinar del día de hoy. Si tienen consultas adicionales o requieren el contacto de un ejecutivo para todavía tener mayor profundidad sobre los fondos de inversión del Grupo Financiero Acobo, nos pueden contactar al info@acobo.com, también al WhatsApp directo que sería el 84 20 8000, o bien por medio de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y también en LinkedIn. Estamos 100% a su disposición. Contamos con todo un staff de ejecutivos que son profesionales, son asesores en fondos de inversión, y también están los corredores de bolsa que están dispuestos a suplir todas las consultas que ustedes tengan de nuestros productos. Sin más por el momento, les agradecemos su compañía esta tarde. También les contamos que este webinar fue grabado y vamos a pasar la grabación a sus correos en los próximos días para que puedan repasar, o si tienen alguna consulta adicional, con todo gusto ahí podemos estar en contacto. Muchísimas gracias por su compañía. Damos por terminado. Muchísimas gracias a Jorge por todo lo que nos enseñó esta tarde y esperamos vernos muy pronto. Muchísimas gracias.